Y este de los gestores farmacéuticos es uno de esos fenómenos que no ha ocurrido en otros países de la región, entre otras cosas. Nosotros en Colombia tenemos esa evolución porque ha habido un desarrollo y una innovación muy interesante desde lo privado. Y hace 30 años, por ejemplo, pues había distribuidores que le vendían a los hospitales, le vendían a las clínicas y ya, cada clínica entregaba y cada centro médico entregaba. En esa necesidad de acumular las ventas de varios prestadores, de varias clínicas chiquitas o de varios prestadores chiquitos, en esa necesidad de manejar esa logística de la distribución y de entregarle al paciente el medicamento que es y no entregarle otro, o evitar que el paciente vaya a otra farmacia y reclame otro medicamento, empiezan a emerger una nueva figura que en su momento se llamó operadores logísticos, y hoy en día ya hay una gran figura que se llama gestores farmacéuticos, que cobija varios tipos de organizaciones, y estas organizaciones empiezan a ocupar un eslabón propio dentro de la cadena productiva, que genera muchas eficiencias, porque compran a escala, porque tienen grandes economías de escala en la distribución, en la logística, en el almacenamiento, en la gestión de inventarios, en la entrega final al paciente, en el control para que no se la roben. Hay una cantidad enorme de detalles en esa logística que son en la que ellos son expertos, ¿sí? Entonces, cuando se ubican en ese eslabón de la cadena, entonces las compañías farmacéuticas ya no le venden a la cliniquita por allí, al consultorio por allá, al doctor por allí, a la farmacia de allí, sino que le venden al operador logístico o al gestor farmacéutico en general. Y ese gestor farmacéutico se encarga de hacer toda la gestión logística de esos productos en la cadena. Entonces, por eso son tan importantes. Las EPS, por ejemplo, pues las EPS, a menos que tengan hospitales o clínicas propias, las EPS no pueden estar comprando medicamentos para el Pablo Tobón Uribe y medicamentos para el Hospital San Vicente o medicamentos para la Clínica Las Vegas o Las Américas. No, la EPS hace un contrato y dice, en la red ambulatoria, digamos, de Viva 1A o de Virrey Solís, ellos que compren sus medicamentos. Entonces ahí entra el operador logístico y dice, yo compro los medicamentos y yo distribuyo. Es un eslabón dentro de la cadena que desempeña una función muy importante para optimizar y hacer mucho más eficiente ese proceso. Claro, y por eso vimos esa fotografía que mostró el presidente Petro de un gran inventario. Claro, es que estos operadores logísticos saben cuáles son las estadísticas y los promedios de compra, se surten, y lo más importante, ellos no tienen eso para que se le venza. O sea, esta gente quisiera que esto rotara rápidamente, pero si lo pongo a entregarlo, con facturas que me están debiendo, creo que por encima de los 120, 160 días, ahí es cuando ya no puedo despachar más. ¿Estoy equivocado en este análisis? Oh, así es, Nacho. Es todo un negocio de logística, de gestión de inventarios. Obviamente, tener un inventario ahí quieto 100, 120 días, pues es un costo demasiado grande. Los operadores logísticos aprenden a manejar esa rotación de los inventarios para que sea el mínimo posible, pero eso es solo uno de los aspectos. Son muchísimos aspectos muy complicados que la gente no los ve. La gente simplemente va a su dispensario, muestra la fórmula de la EPS, se la entregan y se van para su casa, o a veces inclusive se lo llevan a la casa. Entonces la gente no sabe todo lo que hay del mostrador para adentro. Eso es toda una industria supremamente compleja y sofisticada, y pues la intención del gobierno, como lo manifestó en este último Consejo de Ministros, de acabar con los operadores logísticos que porque ganan mucha plata, pues es una torpeza absolutamente, o sea, traída a los cabellos. Lo puedo decir con toda certeza, porque si bien en algunos medicamentos puede que tengan unos márgenes altos, lo cual se explica por muchas razones que no necesariamente son corrupción, pues también tienen una cantidad de medicamentos en los que los márgenes son muy pequeños, otros en los que inclusive pierden. Entonces esa capacidad de dispersar riesgos entre unos medicamentos que no dan nada de margen pero hay que entregarlos, versus otros que generan los márgenes suficientes para operar de manera rentable el negocio, pues de eso se trata. Es lo mismo que cualquier empresa que tiene un portafolio de productos. Hay unos que son muy poco rentables y unos que son muy rentables, y entre esa mezcla generan pues el retorno sobre la inversión que quiere el inversionista. Aquí es igual. Hombre, que es que son medicamentos y que es que la vida es sagrada. Dejémonos de demagogias. Esto es una cosa que tiene que ser eficiente, que tiene que entregar los medicamentos con la mejor oportunidad de completitud posible al menor costo posible. Y el hecho de que sean 130 y tantos operadores logísticos en el país y solo haya 5 o 6 más grandes, eso no quiere decir otra cosa que es que en este negocio hay grandes economías de escala que permiten que aquellos que logran ese gran
esos grandes volúmenes de compra pues son los que logran las mayores eficiencias y por eso tienden a crecer y incluso a crecer orgánicamente o a crecer de manera inorgánica porque pues las economías de escala aquí son muy importantes. Entonces por eso no debe sorprender que estén concentrados, ¿sí? Doctor Ramón, si le entiendo bien y le entiende uno al gobierno nacional, el gobierno considera que los gestores son unos intermediarios en la cadena y considera que si acaba con ese intermediario, pues alcanzan los recursos. ¿El sistema podría funcionar sin ese intermediario? No, eso no es cierto. Además, el llamarlos intermediarios, pues, ¿cuál es el problema? El problema del intermediario, o sea, el que está entre un eslabón y otro de la cadena, no es que sea intermediario, sino que no agregue valor. Si ese intermediario agrega valor, genera más beneficio que si no estuviera, pues es una razón para existir y eso le da su razón de ser a todas las cadenas productivas que existen en todos los mercados, en todas las economías del mundo, ¿sí? Así como el que distribuye camisas y el que las vende, pues hay muchos intermediarios ahí también, pero ninguno de ellos ha dicho, es que hay muchos intermediarios, quitémoslos. No, pues existe por alguna razón, porque generan valor, porque le generan ahorros al de arriba y al de abajo y hacen la cadena más eficiente. Entonces, el hecho de que sean intermediarios per se no tiene nada de malo. Lo que tendría de malo es que no agregaran valor o que extrajeran rentas del sistema y no las transfirieran hacia abajo en la cadena, por decir algo. Obtienen un descuento maravilloso en una negociación enorme y ese descuento no lo transfieren a la cadena, hacia el eslabón siguiente, que sería la EPS o que sería el hospital o la clínica. Pero cuando hay varios competidores, cuando yo tengo 2, 3, 5 operadores logísticos o los otros 100 que están en mercados chiquitos, en otros departamentos más, digamos, son más pequeñitos, pues esa competencia entre ellos los lleva a que esos descuentos o esas rentas que pudieran ser capturadas y sacadas, pues las tenga que transferir hacia abajo vía menores precios. Entonces, ahí hay una competencia, no voy a decir que es una competencia perfecta, pero hay una posibilidad de que si un operador logístico está manteniendo precios artificialmente altos y no transfiere hacia abajo de la cadena esos descuentos, pues llega otro y le dice, venga, yo le hago eso más barato, yo le puedo conseguir esos medicamentos más baratos, se lo distribuyo mejor. Y la EPS dice, bueno, pues voy con usted entonces porque eso me ayuda a ahorrarme 3 pesitos de los 100 que me da el gobierno, o 1 pesito. Cualquier centavito es muy, muy importante allí. Entonces yo creo que esa competencia entre operadores logísticos para ayudarle a la EPS a controlar el gasto es sumamente fuerte y es la que lleva precisamente a que esos operadores estén todo el tiempo tratando de quitarle el negocio al otro para ahorrarle ese centavito a la EPS.